Continuamos en Pro de Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado en piso, Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera. Viceministro, muchas gracias por venir. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Saludos a la audiencia, feliz año para todos. Viceministro, primeramente le queremos consultar del tema presupuesto, es el tema candente. Finalmente se recomendó la promulgación del proyecto o de la ley tal como fue sancionada por parte del Congreso Nacional. ¿Cómo esto se va a ejecutar, viceministro, teniendo en cuenta de que el Congreso Nacional estableció modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo? Bueno, antes que nada, Eduardo, quisiera explicar un poco cuáles fueron los motivos por el cual finalmente no se usó la herramienta del veto. Hicimos un análisis exhaustivo con todo el equipo técnico, jurídico del Ministerio de Hacienda. El lunes pasado recibimos del Congreso la versión final y nos abocamos a estudiar artículo por artículo. Y finalmente, lastimosamente, si bien no estamos de acuerdo con estas modificaciones, con estos ajustes, sobre todo en lo que tiene que ver a aumentos salariales, creaciones de cargo y lo que tiene que ver al aumento de la estimación de los ingresos que hizo el Congreso, finalmente no vemos factible el veto, sencillamente porque al ver los articulados, que es lo que nosotros podemos vetar, esos artículos relacionados a creaciones de cargo y aumento nos lleva al anexo de personal. El anexo de personal, para que la gente entienda, es la planilla donde están todos las nomenclaturas y los salarios de los funcionarios públicos. Y esa parte del presupuesto no se puede vetar porque eso es un anexo que tiene que ejecutar la gente. O sea, podríamos vetar, pero en caso que vetemos ese anexo de personal para esa entidad, arrancaría el año sin su anexo, no podrían pagar salarios. Y lastimosamente ahí es donde nos vemos limitados en nuestro accionar, porque por decreto nosotros no podemos enviar un nuevo anexo, ¿verdad? Sería como legislar, y es lo que ya que no es, por segundo todos los abogados que nos han asesorado, eso no es factible. Entonces ahí caía básicamente la posibilidad de un veto parcial. Ya habíamos descartado el veto total, que sí era, digamos, más fácil de ejecutar, porque el veto total directamente entra a regir el presupuesto anterior y ahí tenés el anexo, no hay problema, ya se hizo en una oportunidad. Así que eso podríamos hacerlo, pero descartamos porque el presupuesto del 2022 es muy distinto, muy diferente al 2023 en todo lo que tiene que ver los objetivos del presupuesto, partiendo por el déficit para el 2022 es 3%, para el 2023 es 2,3%. Entonces partíamos ya con un presupuesto muy distinto, también lo que tiene que ver a las diferentes obligaciones del Estado en materia de jubilaciones, de deuda. O sea que era muy complicado tomar el presupuesto 2022. Entonces descartamos el veto total de un comienzo y el veto parcial finalmente descartamos por estas cuestiones que estaba explicando. En esa línea lo que nos queda, a tu pregunta puntual, es administrar este presupuesto que ya se va a promulgar. Si en la fecha seguramente el presidente lo va a promulgar. Y es administrar a través de las herramientas que tenemos. El plan financiero, el decreto reglamentario nos da facultades para poder de alguna manera gradualizar, digamos, estos incrementos en el tiempo dentro del ejercicio y mitigar de esa manera el impacto. Estamos hablando de unos 30, 40 millones de dólares, que es lo que aumentó el presupuesto en materia de gastos rígidos. Vamos a tratar de reducir eso por lo menos en un 50% a través de estas herramientas del plan financiero, de tratar de tirar todo para el segundo semestre. Hay herramientas que podemos utilizar, estamos en ese análisis ahora y bueno, esa es un poco la situación, Eduardo. Pero, viceministro, puntualmente, ¿son estos aumentos salariales o incrementos de cargos los que se van a poder manejar por medio del decreto y el plan financiero? Esa es la idea, Eduardo. Nosotros hay un artículo que se incorporó en la ley de presupuesto que le faculta al Ejecutivo a analizar en coordinación con las entidades afectadas esa gradualidad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para una entidad, para la Universidad Nacional, por ejemplo, que tiene nuevos cargos en varias secciones de la Universidad Nacional. Bueno, trabajaremos con ellos para que esos cargos entren a regir a partir del segundo semestre o el último trimestre del año. Entonces, todo ese tiempo que no se va a ejecutar es un ahorro para el fisco. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar entidad por entidad. De hecho, que acá hay que tener en cuenta que todas las entidades tienen que cumplir con los procesos del concurso. Eso lleva su tiempo, ¿verdad? Tienen que hacer sus concursos, ya sea para nombramiento o para promoción, y eso lleva un tiempo, ¿verdad? Entonces ya partimos de la base que vamos a tratar de coordinar eso con la función pública para que esos concursos obviamente se realicen de manera gradual y podamos implementar, repito, ya sean los nombramientos o las promociones para partir del segundo semestre en la mayoría de los casos, ¿verdad? Viceministro, ¿y cómo van a quedar los recortes que se hicieron desde obras públicas que se reasignaron para otros ítems? Bueno, ahí hablamos también de unos 100.000 millones de guaraníes aproximadamente, que es lo que se reasignó
Vamos a trabajar seguramente también con el plan financiero y ver en el transcurso del ejercicio algunas reprogramaciones para poder, porque finalmente acá lo que pasa, y lo habíamos explicado, se recorta el presupuesto de obra y finalmente eso va a ser más deuda para los proveedores de obras públicas. Tenemos que de alguna manera recomponer para que el Ministerio de Obras Públicas pueda recuperar esos recursos, ¿verdad? Hay herramientas, ya sea ampliaciones a través de los saldos que tenemos en la tesorería o, repito, reprogramaciones que podamos hacer durante la ejecución del presupuesto para recuperar esos fondos, ¿verdad? La idea va a ser justamente reponer ese dinero para obras públicas. Así es. La idea es reponer esos fondos a obras públicas. No es muy significativo, de vuelta hablamos en un presupuesto de obras públicas de casi 800 millones de dólares. Digamos que no es significativo, pero de todas maneras estamos hablando de proyectos que ya estaban planificados. Entonces, por más que sea pequeño ese proyecto, no se puede dejar sin financiamiento. Así que vamos a buscarle seguramente las opciones para que se pueda hacer, para que se pueda cumplir esa meta que se previó en el presupuesto. Viceministro, usted me corrige, pero creo que se había pautado la posibilidad en el Congreso de que parte de esos aumentos salariales que se establecieron se puedan financiar con deuda. ¿Eso está establecido en el presupuesto? Eso finalmente también leímos esos comentarios, finalmente hemos revisado a partir del lunes pasado que hemos recibido la versión final, no existe esa posibilidad, ya todos los salarios han sido establecidos con fuente 10 con recursos del Tesoro. Sí se ha mantenido el componente de gasto corriente que se puede pagar con deuda exclusivamente para medicamentos. Solamente para salud pública se ha previsto que se pueda seguir pagando, digamos, compromisos de compras de medicamentos y equipamiento con deuda, ¿verdad? Ya el componente salarial netamente se va a financiar con recursos del Tesoro. Viceministro, y el tema, se había establecido también la estimación de ingresos por encima de lo que había enviado el Poder Ejecutivo. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Cómo va a manejar Hacienda esta situación? Bueno, justamente ese es otro de los puntos que no podemos vetar, lastimosamente, porque eso es uno de los puntos que más nos preocupa, digamos, y que estamos en contra, es que el Congreso aumente las estimaciones de ingresos. ¿Por qué? Porque la estimación de ingresos es algo que se realiza de manera científica, o sea, no es un invento que se nos ocurre, o sea, hay toda una serie de análisis técnicos que se realizan, una serie de modelos económicos que utilizamos a partir de las variables macroeconómicas, las estimaciones del PIB, del tipo de cambio, de la inflación, de las importaciones, a todo un engranaje, digamos, que nos da el número de cuánto podríamos recaudar si se dan esas condiciones. Entonces, el Congreso básicamente lo que hizo es aumentar en unos 150.000 millones de guaraníes esa estimación de ingresos. Suponemos que ellos piensan que va a crecer más la economía y eso nos va a dar un gap adicional. Ojalá sea así, pero lo que sigue nosotros no podemos de antemano prever lo que va a pasar. Entonces siempre somos prudentes en ese sentido y bueno, eso no podemos vetar porque está dentro del anexo, ya automáticamente impactó dentro del anexo tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto. Entonces no podemos desbaratar ya eso que se incorporó. Sí lo vamos a administrar de vuelta con las herramientas que tenemos, que es el plan financiero y el plan de caja, que es, para que la gente entienda, son las herramientas que nos permiten ir programando los gastos dentro de la ejecución. O sea, de acuerdo a lo que yo realmente recaude en este periodo, es lo que voy a ir asignando a las entidades. Lastimosamente, si no se cumple esa estimación del Congreso, se va a ejecutar menos el presupuesto de lo que estaba estimado con esa proyección que hizo el Congreso, ¿verdad? Y es lo que les explicamos, o sea, que ustedes aumenten el presupuesto no significa que en la realidad eso vamos a tener en la caja, ¿verdad? Entonces, al distribuir el año, probablemente si no se cumple esa proyección, le va a tocar menos presupuesto ejecutado a esa entidad, ¿verdad? Viceministro, ¿y el déficit fiscal se mantiene para el año 2023? Bueno, digamos que eso es una de las cuestiones positivas del presupuesto aprobado. Se ha mantenido la estimación, la meta establecida por el Ejecutivo de 2,3% en el plan que tenemos de convergencia gradual. Nosotros nos establecimos, obviamente, una meta a partir de la pandemia, donde obviamente llegamos a un techo del déficit del más del 6%. Y a partir de ahí dijimos, bueno, tenemos que volver gradualmente al equilibrio, a la senda de llegar al 1,5% del PIB, que es nuestra meta, nuestra límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y hemos trazado un plan para que eso gradualmente vaya convergiendo. Es así que el año que viene la meta es 2,3%, eso se respetó en el presupuesto, y ya para el 2024 esa meta es de llegar nuevamente al 1,5% del PIB.